Hola, bienvenidos al curso de recepción de alimentos. Vamos a ver el proceso operativo. Sean bienvenidos. Es importante tomar en cuenta que esta etapa de la gestión de los servicios de alimentos pues tiene una importancia alta, ya que en esta se manejan productos que a la par impactan en los costos de la empresa. Por lo tanto, muchas veces el alto porcentaje que involucra el precio de venta corresponde al costo de los alimentos. Por eso es tan importante que tengamos que diseñar un buen procedimiento de recepción con el propósito de reducir los costos por manejo, almacenamiento y posibilidad de que se echen a perder estos mismos. Conoceremos y estaremos hoy trabajando con lo que es el proceso operativo de la etapa de recepción de los alimentos. Aquí podemos ver un esquema que nos va a ir llevando de la mano, conociendo qué actividades pertenecen o integran cada uno de los pasos del proceso operativo de la recepción de los alimentos. Iniciamos con el primer paso, que es prepararse para la recepción de mercancías. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de prepararnos para la recepción de mercancías, es importante que tomemos en cuenta todos estos procesos, es decir, aquellos que literalmente tenemos que ir trabajando para lograr que nuestra recepción sea eficaz. Podemos tener, importante, termómetros ajustados, que lo veremos más adelante, que nuestras tarimas estén limpias y desinfectadas, porque recordemos que no podemos poner nada sobre el piso, tener etiquetas con la identificación de los productos que vamos a recibir, que nuestros pisos y paredes y techos estén limpios, mesas limpias y desinfectadas, servilletas o toallas de papel también por cualquier tipo de derrame que tengamos, que nuestra báscula esté funcionando adecuadamente y además que se encuentre limpia y desinfectada. Todo esto es lo que hoy llamamos preparación para la recepción de materias primas. Es muy importante tomar en cuenta este paso porque de eso depende que tengamos una recepción eficaz. ¿Qué nos piden las normas de buenas prácticas de higiene con respecto al proceso operativo? Bueno, aquí nos habla que la recepción de productos se debe planear de antemano. Se debe inspeccionar y almacenar o utilizar inmediatamente de acuerdo a la producción que tengamos ya planificada. No colocar alimentos o recipientes directamente sobre el piso. Aquí podemos ver en las imágenes que se pueden utilizar varios materiales para poder cumplir con este requisito. Así como podemos tener tarimas de metal o tarimas de plástico, también las mismas taras de plástico que tenemos en el servicio se pueden utilizar siempre y cuando no contengan ningún alimento en la tara que se encuentra directamente sobre el piso. También es importante tomar en cuenta que todos los anaqueles que utilicemos desde una altura del piso para arriba de 15 centímetros. Veremos la siguiente etapa del proceso de recepción de los alimentos, que es verificar la limpieza e integridad de los envases. ¿A qué nos referimos en esta etapa? Algo muy importante, la norma nos pide que cada vez que nosotros recepcionemos los alimentos, verifiquemos los envases de los alimentos a fin de asegurar su integridad, su limpieza, así como su fecha de caducidad o consumo preferente. Tomando en cuenta, recordemos que, por decir, las latas tenemos que revisarles que no estén abolladas, que no estén oxidadas, porque cada golpe que recibe una lata, pues corremos el riesgo de que tenga un Clostridium botulinum y eso pues haga una contaminación de los alimentos y eso produzca enfermedades. Por lo tanto, tenemos que tener muy conciencia de eso. Aquí recordaremos un poquito y te pido que encuentres las definiciones de lo que es la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Dos fechas que tú debes poder distinguir una de la otra para poder conocer las características de calidad de cada producto que recibes. Así que te pido que encuentres estos conceptos con sus definiciones. Bueno, como parte de la verificación de los materiales o de los envases que recibimos los alimentos, aquí yo te pregunto, ¿qué se revisa a los empaques de plástico? De acuerdo a la normativa, nos pide que los envases de plástico estén íntegros,
¿ok? Que el producto que contiene ese envase no contenga gorgojos y que tenga su fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. ¿Qué se revisa a las cajas corrugadas? Recordemos que las cajas corrugadas pueden ser un reservorio de huevecillos de plagas, específicamente de cucarachas. Por lo tanto, tenemos que ver que las cajas corrugadas no contengan huevecillos, que principalmente estén íntegras y no estén húmedas. Si en dado caso tú encuentras algún tipo de caja que no cumple con estas especificaciones, es mejor no ingresar estas cajas al servicio para evitar el riesgo de proliferación de plagas. ¿Qué y cómo se revisan los alimentos enlatados? Recordemos que no podemos aceptar latas abolladas, ni golpeadas, ni oxidadas, ni abombadas. Por lo tanto, es muy importante cada vez que te lleguen las latas, tú, mediante una muestra de todas las latas que vas a recibir, palpes todo el contorno de la lata, porque muchas veces la etiqueta nos guarda algún tipo de golpe. Si tú en la recepción encuentras una lata golpeada o oxidada, puedes regresársela al proveedor sin ningún problema. ¿Qué se revisa a los condimentos y a las especias? Aquí nos estamos refiriendo a los chiles secos, al chile guajillo, a todo lo que son esos condimentos que recibimos, pero lo más importante es que no tengan gorgojos. Que no tengan gorgojos y que tengan fecha de caducidad, que es aparte muy importante. También importante es que todos los vegetales que recibamos pues no presenten mohos, tengan una coloración adecuada, que no contengan materias extrañas, magulladuras o mal olor. Eso es muy importante porque muchas veces en las lechugas podemos encontrar gusanos que por así son un riesgo de contaminación de alimentos. ¿Qué se le va a revisar a las bebidas embotelladas o envasadas? Pues que no deben presentar materia extraña en su interior. En el caso de las corcholatas o las tapas, no estar oxidadas ni violadas. Es muy importante verificar en estos productos la fecha de consumo preferente. En los granos también tenemos que evitar que haya presencia de mohos, que haya algún tipo de coloración extraña no propia del producto o plaga. Así que es muy importante siempre que recibamos los productos, verificar los envases y verificar el producto que contiene estos envases. Aquí podemos ver un ejemplo de que muchas veces los condimentos y las especias que recibimos tenemos que traspasarlos a un envase de plástico con tapa para evitar que sean infestados por gorgojos o por mosquitos. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta este punto porque para estos tipos de productos llaman mucho la atención para lo que son las moscas, todo lo que son los gorgojos, es mejor que estén bien sellados para evitar algún tipo de contaminación. Pasaremos al paso número 3, que es medir la temperatura de los alimentos. En todo servicio de alimentos se reciben varias categorías de alimentos. Uno de los principales a los cuales tenemos que cuidar mucho porque se les conoce como alimentos potencialmente peligrosos son los alimentos refrigerados y los alimentos congelados. La norma nos pide que podamos medir la temperatura de estos alimentos. Y bueno, para eso es importante que todos los servicios de alimentos contengan termómetros análogos para medir la temperatura de los alimentos. Mi recomendación siempre es que tengamos los termómetros Taylor. Estos termómetros Taylor son de fácil adquisición, presentan varios rangos de temperatura de acuerdo a las necesidades del servicio, pero lo más importante es que traen su propio ajustador. Esto permite que podamos verificar que nuestro termómetro siempre tenga un buen funcionamiento. Por lo tanto, yo recomiendo que todo servicio tenga un termómetro Taylor, porque la norma nos pide que una de las etapas cuando llega un proveedor que maneja productos refrigerados o congelados es que debemos de checar su temperatura de los productos. Pero antes se debe de ajustar, y aquí nos dice la norma que debe ser por punto de congelación. ¿Okay? ¿Cuánto se debe de ajustar un termómetro por punto de congelación? Todos los días, cuando se caen o se cambia bruscamente de temperatura. Por lo tanto, es muy importante verificar su funcionamiento, limpiarlo antes de usarlo y desinfectarlo también antes de su uso. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se ajusta un termómetro. Es decir, tenemos que poner un vaso con hielo,
poner lo que es el termómetro con su ajustador y verificar que nos marque 0. Si nos marca 0, quiere decir que ya está ajustado el termómetro. Si no, pues tenemos que literalmente hacer un movimiento en lo que es la carátula para mover la manecilla a 0 y dejarlo ajustado. Es muy importante que lo practiques para que puedas asesorar bien a tus futuros clientes. También dice la norma que se debe de corroborar las temperaturas y características organolépticas de los alimentos frescos, tanto en características de color, textura y olor, a fin de aceptarlos o rechazarlos. Y aquí vamos a ver lo que son, qué temperaturas nos pide las normas. La norma nos pide que todos los alimentos refrigerados los recibamos a 4 grados centígrados, al igual que los productos lácteos que requieren refrigeración como el yogur. Los alimentos congelados se deben de recibir a menos 18 grados centígrados y los helados a menos 14. Es importante cumplir con estas temperaturas porque nos permitirán evitar que haya una proliferación de bacterias y con ella pues la contaminación de los alimentos. Es importante verificar cuando llegue el proveedor estas temperaturas internas. Aquí podemos ver a un alimento refrigerado se le debe de colocar el vástago, ahora sí dentro de cada producto. A un alimento congelado es unir dos piezas de misma categoría para checar su temperatura, y los helados se debe de introducir el vástago en cada producto o en una muestra de cada producto para que podamos verificar sus temperaturas internas. Algo que nos pide el proceso operativo es que tenemos que llevar un registro de las temperaturas de los alimentos al momento de su recepción. Aquí te presentamos un ejemplo de este registro. Cuando implementamos esto en un servicio de alimentos, es importante darle seguimiento, es decir, cada vez que venga un proveedor con alimentos refrigerados o con alimentos congelados, se debe de colocar su registro en este formato, verificando el día, el producto recibido, la cantidad recibida, a qué temperatura llegó y si cumplió con sus características organolépticas. Y algo muy importante es quién recibió ese producto, para que pueda dar evidencia de que se hizo adecuadamente. Siguiendo con el proceso operativo, vamos al siguiente paso, que es revisar las características organolépticas. ¿Qué nos indica este proceso? Que todos los productos perecederos que se reciban enhielados no deben estar en contacto directo con el hielo. Es decir, si un proveedor te lleva tus productos en una nevera con hielo, estos tienen que estar en su envase, exclusivo, que no estén en contacto directo con los alimentos. Deben tener una bolsa de plástico que tenga algún tipo de material que evite el contacto directo con lo que es el hielo. Aquí algo muy importante, que si tú encuentras en productos congelados, encuentras un piso de hielo o bolas de hielo, quiere decir que este producto ha sido descongelado y vuelto a congelar. Y la norma nos dice que no podemos recibir productos con signos de descongelación o recongelación. Por lo tanto, tú debes de rechazar inmediatamente este producto. En el área de la recepción siempre deben haber estos tipos de señaléticas donde nos permite observar cómo debe ser la aceptación o el rechazo de los productos de acuerdo a sus características organolépticas. Tenemos que tener estas señaléticas de todos los productos para que nuestro almacenista tenga un mejor dominio de la información y pueda tener criterios adecuados para aceptar o rechazar productos. Es muy importante estas señaléticas para poder tener ahora sí una evidencia adecuada y objetiva de cómo debemos aceptar o rechazar lo que son los productos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de estas señaléticas para que tú te vayas también relacionando con ellos. El huevo, algo muy importante es que el huevo ya debe venir en un camión refrigerado y cuidando que no tenga ahora sí que esté quebrado el cascarón o manchado con excremento o sangre y su fecha de caducidad no esté vencida. Todo eso te permitirá aceptar este producto.
Siguiendo con el proceso operativo, tenemos el penúltimo paso, que es pesar cada artículo por separado. Al pesar cada artículo por separado, pues tenemos que tomar en cuenta que pues tenemos que utilizar una báscula. Esta báscula debe tener un funcionamiento adecuado, debe tener un funcionamiento que permita que podamos pesar todos los productos sin error en las cantidades, y cada vez que utilicemos esta báscula de acuerdo a cada categoría de alimentos, se debe desinfectar antes y después de su uso. Recordemos que los pasos para una limpieza adecuada de esas básculas debe ser: primero, limpiar con un trapo, lavar con un agente limpiador, en este caso un detergente, enjuagar, desinfectar con cloro, yodo o sales cuaternarias y por último dejar secar. Y por último vamos al último paso de este proceso, que es etiquetar cada producto. Cuando hablamos de etiquetar cada producto, nos estamos refiriendo a un proceso o sistema de rotación de productos que es el PEPS. ¿Qué significa PEPS? Primeras entradas, primeras salidas. Esto implica que debemos de colocarle una fecha de entrada a todos los alimentos que recibamos. Es decir, si hoy recibimos los alimentos, tenemos que poner la fecha de hoy como fecha PEPS, como fecha de entrada. Recordemos que el PEPS solamente se puede romper por caducidad. Consideraciones básicas que tenemos que tener durante la etapa de recepción de los alimentos es que tenemos que programar las recepciones fuera de las horas pico. No se debe de recibir alimentos o recibir a proveedores en horarios pico del servicio, porque eso va a evitar que podamos recibir adecuadamente con el tiempo adecuado para que podamos revisar cada producto sin error a equivocarnos o recibir productos que no cumplen con sus características. Siempre es muy bueno tener esa programación adecuada para evitar estos contratiempos. De igual forma, hay que asegurarnos que la disponibilidad de espacios en el almacén sean adecuados, que todos los productos que recibamos a granel o que estén porcionados tengan su fecha de caducidad, cuidar las temperaturas de los productos refrigerados y congelados, y que todos los productos que requieren un lavado y desinfección pasen por ese proceso. Es importante capacitar al personal de recepción de los alimentos para que cumplan con todos estos criterios de aceptación. Es importante comentar que la recepción de los alimentos es un punto de control determinante en el manejo de los mismos. Muchas gracias, espero que te haya gustado este tema. Nos vemos para la próxima.